Hola, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Chisme Existencial. Mi nombre es Evelyn. Y mi nombre es Marco Borja, y en este primer capítulo vamos a tener un tema muy interesante, en el cual les preguntamos a cada uno de ustedes en redes sociales qué es lo que les interesaba para este primer tema. Y pues el primer tema que tenemos para este nuevo comienzo es la parálisis del sueño. Así es, la parálisis del sueño o como se conoce coloquialmente, se nos subió el muerto. Entonces, para este episodio, pues primero vamos como que a explicar un poquito qué es la parálisis del sueño, ¿verdad? Qué es lo que nosotros entendemos. Y posteriormente, pues vamos como a leer algunas anécdotas que también ustedes nos enviaron por redes sociales, porque pues siento que muchos nos identificamos con este tema. Yo siento que al menos una vez en nuestras vidas se nos ha subido el muerto. Entonces, pues aquí les vamos a compartir algunas de estas anécdotas. Bueno, para empezar, la parálisis del sueño es una capacidad temporal para moverse o hablar que ocurre al quedarse dormido o al despertar. Sucede porque la mente despierta mientras el cuerpo permanece en la fase de sueños REM, donde los músculos están naturalmente bloqueados. Aunque puede causar angustia y alucinaciones, es inofensiva y pasajera. Creo que a la mayoría de los mexicanos nos ha pasado que se nos sube el muerto, pero en realidad estamos hablando de la parálisis del sueño. Tenemos unas anécdotas que nos mandaron, unas anónimas, otras personas que sí quieren que se diga su nombre, y pues vamos a empezar con... Bueno, pero antes de empezar, ¿a ti se te ha subido el muerto, Marco? A mí sí, fíjate que sí. Sí, ¿cuántas veces? Bueno, la primera vez que me ha pasado fue de recién que falleció mi mamá. Bueno, hace ratito les estaba platicando de eso. Ajá. Y fue recién que falleció mi mamá. Yo ya estaba por dormir. Y en realidad ni siquiera aún estaba dormido cuando empecé a sentir pues, como dicen, ¿no? Cuando se te sube el muerto, como se te recarga algo como muy pesado o así. Ajá, pero lo mío fue de que yo seguía aún despierto y literal, o sea, fue que me agarraron de los tobillos y sentí como se fueron como acomodando hasta que se me subió literal. Entonces, sí, ya no podía moverme, no podía hacer nada, gritaba, pero en realidad pues no. ¿Y estaba solo? Sí, pues ya estaba. En realidad esa semana que fue como la de novenario, pues se quedaba mi esposo conmigo, o sea, me acompañó durante ese proceso. Pero sí, ese día justamente me dijo, ¿sabes qué? Pues yo por cuestiones de la escuela, el trabajo, yo no voy a poder como estar contigo 24/7. Y pues te vas a quedar solo esa noche. Fue la única noche que me quedé solo y fue la primera vez que me pasó. Estaba esperando. ¿Y a ti, Evelyn, se te ha subido el muerto? Sí, una vez. O un vivo. No, un muerto. Es el tema de conversación, se me subió el muerto. Después vamos a hablar de otros. Bueno, a ver, cuéntame. No, pero sí, fue hace como 2 años, la verdad. Estaba, bueno, yo era foránea y ese fin de semana yo estaba aquí en casa pues de mis papás y durmiendo felizmente en mi cuarto, cuando de repente sí, o sea, empiezo a sentir esta sensación de no poder moverte, pero yo hasta sentí, o sea, como que abría los ojos, o sea, como que abrí los ojos y veía, me acuerdo que estaba viendo, no sé, una película, una serie en la tele y veía como que, o sea, como que me quedé dormida y programé la tele como para que se apagara. Ajá. Y o sea, todavía no se apagaba la tele, pero yo ya estaba como que entre el sueño y despierta. Pero entonces empecé a sentir eso, o sea, de que no me podía mover y abrí, o sea, yo me acuerdo que abrí los ojos y veía, ¿no? O sea, como la película, serie, no sé lo que estaba viendo en ese entonces, seguía pues así, en la tele todavía no se apagaba. Pero así, o sea, no me podía mover nada. Y lo que a mí más me llamó la atención es que empecé a escuchar como que alguien me gritaba, así a lo lejos. Pero, o sea, curiosamente era una voz de una compañera que iba conmigo en mi salón. Pero una compañera así como que no era mi amiga. O sea, solo éramos compañeras, o sea, no nos llevábamos mal, pero solamente éramos compañeras. Y, o sea, y reconocí su voz y dije, ¿qué? ¿Y por qué esta morra me está gritando? Y así, o sea, gritaban mi nombre de que Evelyn, y yo sin poder moverme ni nada. Y no, o sea, ya después como que, pues es que como que pierdes la noción del tiempo, ¿no? O sea, no sabes cuánto tiempo pasa. Entonces ya como cuando reaccioné, pues ya me quedé de qué onda, o sea, qué acaba de pasar.
Esa fue una vez. Y ya la otra, siento que como que era más mi cansancio y como que más que se me haya subido el muerto, o sea, era como que estaba soñando así, pero muy real. De esas veces que sientes el sueño muy real y sentía como que me jalaban los pies, pero no, o sea, algo muy raro. Ajá. Y siento que solo han sido esas 2 veces que he tenido ¿Qué como te ha esa pasado? experiencia. Ok, entonces vamos a arrancar con nuestra primer anécdota que nos mandaron de forma anónima. Comenzamos. A ver, comienza. Mira, dice: la cabecera de mi cama daba a la entrada de la puerta. Me da la parálisis y no me puedo mover. Lo que vi fue la puerta del cuarto, lo cual estaba abierta. Vi que se empezó a asomar una niña como arrastrándose. La figura que vi fue como la niña del exorcista, muy demoníaca y demacrada. Entonces se asomaba. Empecé a recuperar la conciencia y empecé a escuchar una risita, y pues después veía la puerta del cuarto. Veía la puerta del cuarto, se reía y se ocultaba. Yo estaba que me cargaba la chingada, y pues lo bueno es que hubiera detenido ahí el pedo, pero no fue así. La persona esta me manda un gif de la monita del aro, si has visto la... Ajá, la película de la... Ajá, cuando sale del pozo y así, Ay, pues sí. como un gif así, Muy ¿no? traumático. Me dice: como el gif que te mando, así como la del aro, se agachó y se empezó a andar a gatas por el piso para acercarse a la cama. Y de un momento a otro ya no la vi porque estaba a los pies de la cama. La niña, estaba a los pies de la cama la niña. Volvió a hacer lo mismo, así como con la puerta, o sea, se puso las manos en la cama, se reía y se asomaba. Y pues yo no me podía mover y pues estaba bien desesperado. Y se reía otra vez. Entonces de repente ya no la veo a los pies de la cama, como que nada más la escuché que se arrastró por la orilla de la cama y se puso a un lado mío, donde estaba mi nuca, o sea, como el tipo alien. Entonces se me acercó, pero yo no la alcanzaba a ver, solo sentía que me respirara en la oreja y se reía. Y pues yo lo único que hice fue empezar a rezar porque no podía hacer nada más. Y no me acuerdo si en esa ocasión, creo que sí, alcancé a gritar, y como todavía vivía en casa de mis papás, mi mamá fue la que despertó y me fue a ver. Solamente rezando se me quitó. Eso sí, bueno, es como muy cierto eso de que dicen que si rezas o si dices maldiciones o así, se va el muerto. ¿Quién sabe si sea verdad? Si ¿No han visto las películas de Scream? Las de parodia, así también, que les mientan la madre de los fantasmas. Ajá, y se van. Entonces es muy efectivo. Y más nosotros, los mexicanos, que tenemos un vocabulario muy folclórico. O sea, como amplio, que no nos asusta tanto. O sea, si empezamos así a mentar la madre, así como que decimos: ajá, ya, se fue. Pero pues qué fuerte historia. Estuvo fuerte eso, la verdad nunca me ha pasado, o sea, yo nunca he visto así como algo así tan literal, ajá, pero sí debe estar así como muy cañón, ¿no? Así pues yo creo que, o sea, mencioné a la niña del aro, o sea, a mí se me hace que como que ese día vio la película y soñó con eso. Pero dice que es la del exorcista. O sea, que fue como la niña del exorcista, así ya como toda demacrada, todo así, sí, y ya fue cuando empezó como a verla. Ay, no. Pues bendiciones y recen para que no se le aparezcan los muertos. Bueno, pues vamos con la siguiente anécdota. También es anónima, de aquí de Salamanca, ocurrido en Salamanca, Guanajuato. Dice: tenía yo como 12 o 13 años. Nos acabamos de cambiar, teníamos meses de habernos cambiado a la casa. La casa era nueva, la hizo mi papá, la acababan de construir. Entonces, en las noches siempre, en las madrugadas, oía y yo sentía la parálisis. Me imagino que eran como las 3 de la mañana. Siempre, pero nada más así, que no me podía mover, y era un ratito y abría los ojos, pero no veía nada. Y así se me quitaba. Una vez la sentí, la parálisis, pero más pesada. El muerto más pesado. Mucho más pesada. Estaba yo dormida de lado en posición fetal y abrí los ojos porque ahí sí sentí la presencia de alguien, pero yo no veía a nadie. Cuando estaba yo así bien espantada porque ya sentía que estaba alguien al lado de la cama, sentía que estaba ya ahí alguien al lado de la cama. Siempre que sentía la pesadez era lejos, como a la entrada de la recámara, de la puerta de la recámara. Entonces a veces la sentí más cerca
ya al pie de la cama estaba yo acostada, te digo, de lado en posición fetal. Entonces intentaba dormir de otra forma mejor. Cuando en eso siento que entre mis piernas y mi cabeza, el torso, el pecho, se sume el colchón como si se sentaran. No, pues ahí mi corazón empezó a latir más fuerte. Y yo por acá adentro, Dios mío. Y en eso que siento que es esa cosa o el espíritu, no sé. Empieza a acostar sobre mí ahora. Siempre, entonces ahí me espanté mucho. ¿Seguro que era un muerto o era un vivo? No, era un muerto. Era un muerto. Que es un muerto. Que es un muerto, bueno. Entonces ahí me espanté mucho más y empecé a rezar, empecé a decirle, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ya déjame en paz, exactamente. ¿Qué quieres de mí? Todos los días vienes, quieres que te rece, te voy a rezar, te prometo que te voy a rezar todos los días. Entonces empecé a rezar y cuando empiezo a rezar siento como de trancazo que se levanta de mi cuerpo, pero seguía sentado en la cama, supongo. Y luego después se para de la cama, rápido porque se siente así que el peso del colchón se levanta. Y dejé de sentir la pesadez, pero yo seguí rezando. No sé cuánto tiempo te diré que estuve rezando y ya después de un rato que dejé de temblar y no sé qué cuánto. Yo creo que rosarios me eché muchos, volví a abrir los ojos y que pego el brinco y me voy a la cama de mi hermana. Mi hermana estaba acostada, también de lado, pero dándome la espalda y se despierta y dice, ¿qué traes? Le dije, no, es que para allá, mañana te explico, mañana te platico, déjame dormirme aquí en tu cama. Y desde ahí todos los días antes de dormirme rezaba y ya no volví a sentir esa presencia ni esa pesadez. Pero te digo que era ahí en la casa de mi papá, bueno, la que acababa de construir. Ojo, la construyó, pero a mí se me hace que ni la bendijeron. Era un panteón. Era un panteón, la construyó. Era un panteón, porque aquí en México todo es panteón. Todo sí, es panteón. Esta casa está construida arriba de un panteón. Porque la acababan de construir. No sé, no lo quiero asociar con eso, pero quién sabe. Cuando estaban construyendo la casa, había un albañil que era el que se encargaba de hacerla, el repellado de la casa. Falleció el señor. No, pues con razón. Era el señor, mija. Era el señor, pero no falleció ahí en la casa, pues obviamente no. Se falleció echando el colado, yo creo. Él falleció en su casa. Ajá. Creo que le dio un infarto ahí en su casa. Y yo ya cuando mi papá nos platicó y así, pues yo dije, a lo mejor es el albañil que viene a que le recen, o cuando mi papá, no, le recen o algo. Y pues ya por lo menos ya no volví a sentir eso, pero una de mis hermanas también le pasó algo muy curioso. Ella estaba también así dormida cuando sintió que le soplaban en los oídos. Pero de esa historia no me acuerdo muy bien. Para platicártela, deja ver si me acuerdo y después te platico bien. Muy bien. Pues fíjate que sí, o sea, sí puede pasar eso, o sea, como que no se mueren ahí en la casa o que las personas ni siquiera vivieron ahí. Ajá. Pero como que sí llega como a relacionarse. Ajá. O sea, te platico porque cuando mis papás me compraron la casa donde ellos vivieron hace muchos años, se la compraron a una señora que se dedicaba como a prestar. O sea, era prestamista y así. Murió de una manera como muy violenta y así. Y entonces, cuando estaban construyendo la parte de arriba de la casa, decía a mí, bueno, esa señora para empezar siempre andaba en chanclas. O sea, siempre traía como chanclas así de, así chancleando siempre. Entonces, como el único cuarto de la casa que tenían terminado era el de arriba, decía mi mamá que después de que falleció, así diario, se escuchaba cómo subía las escaleras chancleando. Así diario. Llegaba hasta la puerta del cuarto y ya. O sea, de ahí ya no pasaba. Ya no pasaba. Pero eso era diario. Entonces puede que a lo mejor sí. Sí, es que yo siento que se hace como que se relaciona mucho, pues, o sea, si ahí trabajaba el albañil y pues lamentablemente falleció, pues, o sea, a lo mejor esa fue su última chamba. Entonces como que se quedó así, es su última chamba y pues ya se quedó ahí. Lo dio todo, pero mira, gracias a Dios te hicieron tu casita, ve a bendecirla, porque pues ahí siguen. Pues sí,
Pues miren, seguimos con otra que nos mandan desde Celaya. Él es Alejandro Paz y nos cuenta: de entrada yo me considero una persona muy escéptica, es decir, habitualmente no soy muy espiritual en temas. Ahora sí que ni buenos ni malos, pues no, religioso no soy. Claro que toda mi educación o tipo de mí, pues sí fue conforme a la escuela y recibí esa educación católica y pues reconozco el ámbito. Este, pero pues no, no No lo lo profesa. profesa. Soy muy apasionada de películas de terror por mero entretenimiento y realmente no creo, pues como que nada es malo, ni el fantasma, ni el demonios, ni nada de eso. O sea, partiendo desde ahí, pues soy una persona muy escéptica. Me han pasado algunas cosas raras, pero habitualmente les encuentro una explicación, pues como ciencia o lógica. Esto me sucede más o menos en 2023, si no mal recuerdo. Me encontraba solo en mi casa, ya era tarde y yo vivía solo, entonces no podía ver nadie No más. puede ver, claro. Entonces me encontraba recostada en mi cama viendo la televisión y la posición que yo tenía en ese momento, pues la puerta para entrar al cuarto quedaba a mi costado derecho, aproximadamente a metro y medio de donde yo me encontraba. A la derecha estaba la puerta para entrar al cuarto y la televisión estaba a unos 2-3 metros delante de mi cabeza, pues o sea, delante de mi cara, y lo estaba viendo. La puerta de mi cuarto estaba cerrada. Yo estaba viendo algo en la televisión, no recuerdo qué cosa, cuando de repente siento o escucho que alguien quiere abrir mi puerta, lo cual fue muy evidente, por lo cual no me desperté tanto, solo fue como escuché bien y volteo y pues veo el picaporte está cerrado y no se mueve nada. Entonces hice caso omiso, continué mirando la televisión. Después de unos momentos, pocos segundos después, quizá un minuto, después de esa sensación tuve que abrir la puerta. ¿Ok? Sí, esa sensación tuve de que alguien abría la puerta. Tuve la O la sensación sensación de que alguien abría la puerta. Ajá, la sensación. Siento esto, no, siento, y Y esto esto sí sí. no tengo cómo explicarlo, pero siento que alguien entró al cuarto. O sea, yo sentía como una presencia ahí y se me hizo muy raro. Nunca me ha pasado, repito, soy muy Es escéptico. muy escéptico si no les había Pero eso quedado sí, cuando claro. sientes, o sea, cuando hay una presencia, es como, Pues es que la sientes, o sea, es como una ajá. sensación que no, o sea, como cuando tienes un mal presentimiento también. Pero O por sea, decir, ¿no te ha pasado que por decir vas caminando hacia algún lado y de todos modos sientes como, o sea, no sabes quién va atrás de ti o así, pero sientes como la ajá, energía de la la energía, persona? O sí, sea, como que sí está como, sí, o sea, como que viene algo atrás, o ajá, sea, o así en como el pesado. ambiente, ajá, Dice que sí se espantó en ese momento. pues sí. Bueno, me puse en modo alerta y de repente empecé a sentir como, eh, Como que esto algo hasta la fecha me tiene un ajá, poco traumado. traumado. Porque pues ahí no le encuentro para nada la explicación, porque pues yo lo incorporo un poco, ya estaba como se me ha acostado y me obligó como a incorporar un poquito para pues estar alerta, ¿no? Como de qué estaba pasando. De repente siento como si alguien empezara a subirse a la cama, una presencia invisible, porque pues realmente no veía yo a nadie. Pues yo podía sentir como la cama se subía, de que había otra más ahí cerca de mí y pues el colchón se estaba moviendo. Entonces la verdad es que sí me espanté. Me espanté bastante y pues me incorporé finalmente por completo a la cama y alcancé a ver cómo la cama cambiaba de posición. O sea, como cuando alguien se levanta, pues sí ves que así, ¿no? Que Ajá, el así. colchón así se levanta. Y pues ya fue todo lo que me sucedió. Realmente no es como lo que esperábamos, o sea, dice que la narrativa no tiene que ver con cabezas flotantes y esas cosas Ok, tenebrosas, pero pues sí lo espantan. pues sí, O sea, el punto es mira, de que alguien alguien se le trepó se al le trepó colchón. al colchón, fue un castigo, muy escéptico, pero ese día lo A lo espantaron. mejor es porque no crees tanto y piensas que no existen como otros seres de así fuera de este mundo, ¿no? Pero Sí, realmente sí hay cosas que siempre le quieren buscar como la lógica o de que no, pues pasó de tal forma y fue por esta cosa o así, ¿no?
Pero pues ya cuando son cosas muy obvias, pues sí, no. Sí, la verdad es que sí, o sea, hay gente que, ay, sí, yo no creo en eso, todo tiene una explicación, sí, o sea, todo tiene una explicación, pero hay cosas, ahora sí que del más allá que la verdad, ¿no? O sea, que por más que quieras encontrarle el porqué, y está mal, o sea, yo siento, no es como que tener un miedo así, o sea, súper extremo que todo lo que pase dices, ay, es obra del mal o así, o por la otra parte ser muy escéptico, o sea, yo siento que hay que estar abierto a todo. Ajá, o sea, creer en todo, porque pues realmente nosotros solo somos unos seres humanos, unos simples mortales, y no sabemos que hay más. Más allá, más pero allá. cuando me muera, te vendré a contar. Bueno, aquí Sí, te esperamos, sí. aquí te esperamos y Sí. hacemos tu anécdota. Bueno, seguimos con la siguiente. Esta la manda Tony desde San Pancho, San Francisco del Rincón. Dice, pues no sé si cuente como una parálisis del sueño, pero hubo una vez que en la madrugada escuché que mi perrito rascaba la puerta para salirse a hacer pipí al patio y pues me despertó y bajé a abrirle. Todo normal hasta ahí y pues como iba a ser algo rápido, lo esperé en la puerta de la cocina viéndolo desde ahí. Pero de repente me sentí como hipnotizado, o sea, viendo fijamente hacia la nada y sin poder moverme. Seguía ahí parado viendo hacia el patio y veía como mi perro se acercaba a la puerta para que ya lo pasara, pero yo no podía hacer nada. Y la verdad es que ni siquiera sentí el cuerpo, nada. Me atrevo a decir que me sentía como si estuviera en otro plano astral. No supe cuánto tiempo estuve así, pero cuando ya por fin volví en sí, pues ya pasé a mi perro y subí a mi cuarto y el resto de la noche ya no pude dormir por el shock que tenía. Yo creo que me hubiera ido a internar con un psiquiatra, pero la realidad es que fue tan discreta la manifestación, por llamarla así, pero tan real, tan evidente, o sea, no hay margen de dudas, pero tampoco hay margen como para pensar que esto tiene otro tipo de explicación. Estoy bien seguro de lo que viví, de lo que sentí y pues nada, o sea, fue muy raro. Bueno, Pues eso sí, nunca me ha pasado. No, a el mí perro tampoco. para empezar sigue vivo. Sí, o sea, esperemos. No mató al perro. No mató al perro. En su trance. En su trance. O sea, yo siento que, bueno, o sea, no digo que como que a lo mejor caminó sonámbulo. O a lo mejor, o sea, es que él dice que, o sea, que escuchó. Que todo fue muy o sea, muy real. consciente, muy real, y pues él bajó, le abrió y pues mientras lo esperaba ya fue ahí como cuando entró en trance, ¿no? O sea, pero la neta, sí, eso a mí tampoco me ha pasado, o sea, ahí sí mis respetos para la gente que la hipnotizan o de que sabe, si eso también fuera real, porque eso también digo como de que, no sé, como que yo nunca me dejaría hipnotizar, o sea, no es como una experiencia que quisiera vivir, así como que... Ay, quién sabe, porque pues también es otro tema, ¿no? Que a lo mejor vamos a poder tratar. Más pero adelante. también lo de cuando te levantas sonámbulo, pues también puede que... Mi mamá era sonámbula. Pueda. ¿Sabes qué hacía mi mamá? ¿Qué? Se ponía a estudiar. Estudiar. Se ponía a leer libros. Y ¿Sonámbula? O sea, mi abuelita nos contaba que, o sea, ella era muy estudiosa y en la universidad, pues, y y que pues vivía ahí con mis abuelitos y que o sea, ellos ya sabían, ¿no? Que ella era sonámbula y que se paraba en las noches, y un día pues o sea, le escucharon que se levantó y bajó las escaleras, o sea, así, yo digo de que, no estaba sonámbula, o sea, si bajaba las escaleras es como de que no manches, para que se hubiera caído. Pero dicen que, o sea, ya escucharon ruidos en la cocina y yo dije, está haciendo de cenar, de seguro. Mi mamá, ya sé, ¿verdad? Y no, que estaba leyendo un libro y yo, no puede ser. O sea, imagínate, o sea, hasta en tus sueños estudiaba. No, yo fui un sonámbulo burro porque yo también fui sonámbulo, pero no me levantaba a estudiar. No me levantaba a estudiar. No, a mí sí me pasaba mucho así cuando... Por ahí sí me dejaban como mis papás en casa de mi abuelita. O
sea, siempre en casa de mi abuelita era cuando me pasaba eso. Hoy es que las casas de las de abuelitas. que me despertaba y era así como de que los buscaba a ellos, obviamente, ¿no? Pero sí, pues sí, yo nunca me acordaba de nada. No, O sea, pues es decían que que era no. como de que salía hasta la reja de la casa de mi abuelita y gritaba y lloraba y ya nada Y la más como gente, de ahí tienen a un niño que... secuestrado. Ya como que, o sea, por decir mi abuelita nada más me agarraba y ya me volvía a acostar. Porque también otra teoría que tienen de los sonámbulos es que si los despiertas se pueden morir. Ah, sí, es O sea, cierto. no sé si has escuchado eso, Sí. pero dicen que si los despiertas, cuando una persona es sonámbula, se puede morir y ya, Ay, ya se le llamaba acabó el el teatrito. teatrito. Ay, pues qué Así fuerte. es. Ay, no. Y seguimos con otra historia de aquí de Salamanca, de Jesús Moreno, que nos hizo este aporte. Y pues dice así: pues una vez sí me pasó de joven, pero aún ni siquiera me dormía. Que era lo que te contaba, o sea, lo que me pasa a mí. Ajá. Yo ni siquiera estaba todavía dormido. Dormido. Pero... El muerto no esperaba que se durmiera, él dijo de una vez. De una buena vez. De una buena vez. Estaba como dormitando viendo la tele. O sea, todo pasa cuando ven la tele. Es que aquí, sí. En Guanajuato. En Guanajuato y no. Dice, cuando empecé a sentir como un zumbido en mi oído derecho, como un susurro, lo cual me espantó y terminó despertándome. Y abriendo los ojos por completo, traté de gritar para que me ayudaran mis papás, y ahí fue cuando me di cuenta que no podía hablar ni moverme. Porque eso sí, por más que grites y grites y grites, no, nadie o sea, es como un grito ahogado, o sea, no sé, así interno. Bueno, más bien las personas que como que están contigo, que duermen contigo o así, pues tú, o sea, escuchan que te quejas, pero tú en tu grito, es como de que... en tu sueño estás a todo. Ajá, y ellos de que, ay, ni te tocó, deja dormir. Entonces dice que no puede hablar ni moverse. Mientras el susurro en mi oído cada vez se hacía más fuerte, había escuchado de eso, lo típico que te dicen, se te subió el muerto. Y recordé que algunas personas dicen que tengo que rezar, otras que maldecir. Ambos lo hice, pero no daba resultados. Hasta que después de aproximadamente 1 minuto a minuto y medio, calculo, la verdad no sé cuánto tiempo pasaría, comenzó a bajar la intensidad del susurro en mi oído, y así sin más, de golpe pude recobrar la movilidad, como si hubieran quitado un peso enorme que estaba sobre mí y no dejaba moverme. Ese día yo no comenté nada a mis papás, pero día después se los hice saber. La verdad es que en esa casa en muchas ocasiones pasaron cosas muy extrañas. Ay, no, eso de que, o sea, escuches como susurros en el oído, ahí sí digo, no, ya. Pero no, sí pasa. O sea, ay, sí es como, sí es muy real, porque a mí sí todo me pasa. Todo me pasa. Ay, en aquí don tragedias. Aquí, a mí todo me pasa con cosas de terror. Porque sí, también una vez así, o sea, ese día llegamos como bien cansados a la calle y también ya para acostarnos. Ajá. O sea, de que llega, ya estamos acostados y me dice, Marco. Ay, no, a mí se me... No. Así literal, yo escuché. Entonces pues yo despierto, Joso es mi esposo, entonces pues yo lo despierto a él, o más bien no me había fijado que ya estaba dormido, y si lo muevo y le digo, ¿qué quieres o qué? Y así pues estaba bien dormido, y otra vez, Marco. Ay, no. Y pues ya ahí me di cuenta que no era Josué, no sé qué fregados era, pero pues sí me pasa eso. No, a mí que, o sea, yo sí escucho algo así de que, no sé, me hablan en el oído, o sea, es así para que vean, ahí sí corro, tiemblo, lloro y todo, porque no sé, no, y yo no. Bueno, sigamos con nuestra siguiente y última anécdota de este episodio. Ella es Diana Razo, de aquí de Salamanca. Dice... Fue durante una temporada en la que estaba muy estresada por la universidad. Sí, te entiendo. Una noche sentí que desperté, pero mi cuerpo no reaccionaba. Escuchaba un ruido como de estática y cada vez era más fuerte. ¿Cómo que un sonido de estática? Como por decir, cuando me imagino que es eso, no me van a juzgar, pero yo pienso que es como cuando se va la señal de la tele.
O sea, de las teles viejitas, porque ahorita ya sí, no ahorita pasa. o sea, se apagan y ya. Ya Así como pasa. el... Ya ves que cuando no había señal era como todo en gris y se escuchaba así como el ruido, ¿no? Ok, hoy no. Imagínate eso. Y ni tele tenía, ¿verdad? Ay, no, ahí sí. Escuchaba un ruido como de estática y cada vez era más fuerte. Luego sentí que algo me jalaba los pies. Yo sabía que estaba acostada, pero la sensación era tan real que pensé que hasta me iban a tirar de la cama. Cuando pude moverme, el ruido desapareció de inmediato. Hasta hoy sigo sin saber si fue un sueño o algo más. Es que siento que ahí también, o sea, como que la mente juega contigo, o sea, no sabes si estás en un sueño, si estás como entre el sueño y el despertar. Y yo siento que ahí es como lo que entra en la etapa, en la fase del sueño REM, que es, o sea, como cuando los músculos están bloqueados, o sea, como que tu mente despierta, pero o sea, tu cuerpo dice, está tieso. Tieso. Entonces, o sea, yo siento que ahí cuando despiertas y dices si lo soñaste o si sí lo viviste, porque, o sea, también cabe recalcar, o sea, que ella menciona que estaba muy cansada. Y yo, o sea, yo sí soy, o sea, partidaria de que, o sea, cuando el cuerpo está muy cansado, o sea, como que sí llega a soñar raro o a sentirse así, a alucinar, o cuando cenas pesado, sueñas raro también cuando cenas mucho. Pero pues sí, o sea, pues no sé, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues yo siento que, o sea, sí puede pasar como esa situación en la que no sabes si es un sueño, lo estás viviendo, si tu mente está alucinando, pero siempre dicen, siempre, que cuando estás muy, muy cansado es cuando te pasa eso, ¿no? Como de la parálisis del sueño y eso. Pero pues, o sea, a veces hay cosas que tú dices, bueno, o sea, voy a dejarlo como de la manera médica, científica. De que es eso, científica, de que es esta situación, pero sí hay cosas como que muy, o sea, que luego sí te sacas mucho de pedo y que dices así como de, ¿y por qué me pasó esto con esta situación? Obviamente, siento que cuando sueñas como cosas muy locas, como muy extrañas, es porque estás o ves algo previamente o en el día o algo así, lo captura tu mente y en ese momento es cuando saca aceite todo, como ¿no? que es. Pero sí, pues sí está bien rara esa situación, o sea, sí es mucho así como de te tensas bastante y es muy... Sí, o sea, y como siempre tratamos de hallarle un porqué, pero sí, a veces como que ya si se te pasa muy seguido, pues ya ahí se vete a checar, porque... Pues sí, o lleva un padre a tu casa, era un panteón en tu casa o algo, porque... Está construido porque eso ya no es normal, que te pase tan seguido, pero no, o sea... Pues es que también, o sea, por ejemplo, no sé, las mediums, las que son videntes, y así, o sea, digo, ok, o sea, respeto como que su manera de que vean, ¿no? O sea, cómo interpreten la realidad, pero siento que también es como cosa de su mente, o sea, como que ya se programaron así, no sé si, o sea, si decirlo así, o sea, se programan como para, o sea, ya vivir de esa manera y pues interpretarlo todo como una visión, ¿no? O así, o sea que la neta yo, o sea, es que sería muy, muy traumático también, o sea, tener así como visiones, ¿no? O así de que, de verdad, o sea, de que soñar con algo y que al día siguiente o ese día, pues la verdad es que pero sí pasa también. O sea, yo pasa. A él le pasó. A mí me pasó. Cuando ella llegó así a mi vida, me pasó porque sabía que alguien nuevo llegaba a donde mi trabajamos. Presencia. Y yo dije, por sintió Dios, mi presencia, ¿cómo puede ser posible? ¿Verdad? Pero sí es un tema, creo que es muy amplio, creo que hay muchísimas anécdotas, en las que podamos como abarcar, unas sí vienen más como de este tema de que es muy cansado, que nada más escuchan, sienten,
Pero ya realmente ya cuando ves las cosas, o sea, como... Es que eso es, o sea, eso es lo que veo, o sea, la gente que ya ve muertos, Ajá. así, ahí sí ya, o sea, está más cañón, o sea, es que no me acuerdo, o sea, yo también a lo mejor lo vi de niña, pero tampoco recuerdo si era un hombre o una mujer que había perdido la vista. Ujú. ¿Cómo? La verdad no me acuerdo, para qué mentirles, pero había perdido la vista, pero desde que perdió la vista ella empezaba a ver cosas. Pero esa es la vista como en una serie No, o o en sea, la así vida como en real. la vida real, o No sea, mames. ajá, así, o sea, yo tengo el vago recuerdo así de morrilla, estar viendo, o sea, comiendo pues, y en las noticias, o sea, de esos reportajes, a lo mejor en los programas también que de cosas paranormales, como que salió esa historia. Y si no mal recuerdo era un señor, o sea, un señor ya también como grande, que había perdido su vista y él contaba que cuando perdió su vista fue cuando empezó a ver cosas. Y yo digo, en serio, o sea, Ajá, cosas sí. Ajá, paranormales, sí, pues, sí, sí. ajá. O sea, así, pues sí, o sea, a lo mejor sombras o destellos, no sé. O sea, también como que para ganar pues atención, como que también la gente se inventa muchas cosas. Pero sí, no Pues sé. es que sí, o sea, sí puede ser, pero puede que sea real. O Ajá, sea, o sea, sí. O sea, es que así que ya tengas visiones o así. La neta, si pudiera tener un superpoder, a lo mejor sería ese. A lo de mejor las de visiones. las visiones. No, Así pero qué hace. trauma, o sea, ¿cómo vivirías así como a gusto si vas a saber qué va a pasar? O sea, Pues, o sea, no saber pues de que tal el vez. futuro, o sea, ¿sabes? O a lo mejor eventos trágicos, así de que, ay, se va a inundar tal calle, No, yo lo vi. cazadora y así. No, sí, el paso a desnivel. Pero, No. o sea, no sé, a mí eso como que esa parte se me hace muy interesante, ¿no? O sea, como que la gente que... Hay la película del teléfono negro, no sé si la has Ajá, visto, sí. o sea, de que la chiquilla tenía esas visiones de que los niños Ajá. desaparecían. Y, o sea, ahí también, pues, o sea, es una película, o sea, tampoco hay que creernos tanto. O sea, que hasta, o sea, secuestraron a su hermano y ella tuvo la visión de la casa donde lo tenían secuestrado. Entonces, o sea, pero pues es lo que tú dices, o sea, qué trauma, o sea, porque imagínate desde niña, o sea, tener como esas visiones, pues la neta como que ya no vives en paz, tampoco. Sí, no creo que es algo muy cool, Ay, como yo, un superpoder. superpoder psíquica, Vamos. ay no. Pero pues creo que con esto concluimos el Claro que episodio de sí. hoy. Pues antes que nada queremos agradecerles a todos, a todas, a todos que nos están viendo en este primer episodio del Chisme Existencial. Esperamos contar con más historias. Obviamente vamos a tener como temas más diversos. Quisimos empezar con este tema porque es algo como que jala a todos, ¿no? Sí, Siempre como que se identifican el misterio y varios. como Ujú. lo Lo paranormal paranormal. es lo que está ahorita o lo que todos quieren como investigar sobre eso, ¿no? Ujú. También queremos pedirles que igual nos manden sus historias conforme al tema y ya así vamos a nosotros exponer en este canal lo que vamos, o más bien vamos a platicar las historias que nos manden para poder Ujú. tener el chisme Es el existencial. chisme existencial porque vivimos del chisme en este Ay, el podcast chisme es el chisme aquí y en China. aquí y en China, pero los chinos no chismean tan sabroso como nosotros. Entonces, pues esperemos les haya gustado. Muchas gracias por vernos, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.